Ahora, en esta última parte, le vamos a dedicar un tiempo a, a las intervenciones de los participantes en el seminario, de los panelistas. Entonces, aquí tengo levantadas las manos de varias. Entonces, si gustas, Selmira, te mando para que empieces tu video y puedas hacer las preguntas que quieras, Selmira. Si quieren, hacemos en grupos de más o menos 3 preguntas, 3 personas que pregunten, y después abrimos las respuestas de nuestros queridos conferencistas. Sí les pido que no hagan más de 2 minutos de su pregunta, porque no se trata de que haya una posición, una declaración de posición teórica o práctica de los que hacen preguntas, porque sino que haya interrogantes específicos que no duren más de minutos. Y disculpen lo que voy a decir, pero a los 2 minutos, digo, no exactamente, voy a proceder a cortar la transmisión del que hace la pregunta. Y nada más concluyo diciendo, es que mi experiencia en académico, después de estar 30 años, es que hay académicos que quisieran haber estado de conferencistas. Y pues no se trata de eso. Ustedes me entienden perfectamente. Y creo que también ustedes deberían de tener un botón para callarme a mí, porque creo que he hablado mucho. Pues empezamos contigo, Selmira. Por favor, si quieres hacer tus preguntas, y vamos a hacerlas en grupos de 3. En realidad yo no había levantado la mano para hacer preguntas. Es que tenía la mano levantada. ¿Quieres hacerla o no, cambiamos? En realidad yo no lo había hecho. Me pareció muy interesante todo lo que se dijo. En mi calidad de médica y de especialista en todo lo que es sexualidad humana, me gustó mucho la segunda exposición, no porque lo jurídico, pero bueno, es más alejado de lo mío, digamos, pero la investigación que han realizado sobre abuso sexual infantil, sobre violencia sexual infantil, acá en la Argentina también estamos sufriendo algo bastante parecido y se están poniendo en marcha investigaciones. Y respecto a la última, el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina tiene una larguísima trayectoria en capacitación básicamente de docentes, porque si bien estoy de acuerdo con la doctora Laris, que esto compete especialmente a los padres, seguramente en México y en los otros países que están escuchando está sucediendo lo mismo que sucede en Argentina, que se ha impuesto esto de la educación sexual integral. Y entonces a veces parece como discursos en paralelo que se dan. Absolutamente de acuerdo con todo lo dicho y lo de el protagonismo que tienen que tener los padres y que de hecho tienen los padres. Pero es importantísimo ver la forma de entrar para poder de alguna manera orientar esta educación sexual integral que está impuesta y que nosotros tenemos la obligación, y no solamente la obligación, sino el gran desafío de a partir de eso dar nuestro mensaje. No es cuestión de vías paralelas, es difícil. En el instituto estamos haciendo un trabajo de diseño de programas, teniendo en cuenta justamente todo lo que baja el Estado, todo lo que baja el Ministerio. Para eso hay que formar gente que pueda reinterpretar a través de una antropología personalista los contenidos que tienen claramente la ideología de género atrás. Más que preguntas es un comentario, pero no tenía preguntas. Muchas gracias, Elmira, por tu comentario. También aquí, Gianpiero, aquí estás en
Ya, muy bien. Sí me estás oyendo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Mi pregunta igual implica una pequeña consideración. Está dirigida a la doctora María Emilia y mi pregunta va en estos términos. ¿No sería acaso oportuno incentivar las investigaciones y la producción respecto a la naturaleza propia del hecho familiar? Porque pienso que si nosotros nos restringimos a la simple composición de una familia, hombre, mujer, hijos, por lo tanto procreación, corremos el Ujú. riesgo de no darle a lo específico y por lo tanto en esto que, como usted la ha descrito, aparenta ser una, permíteme este uso un poco beligerante, una batalla para la defensa de la familia contra instituciones muy grandes, yo creo que una de las tareas, no sé si tú, Fernando, estás de acuerdo, es también identificar lo específico que nos permita comprender la dinámica de la familia y por lo tanto poder entrar en su caracterización y sobre esto diseñar políticas públicas y también estructuras que la soporten, también para entender por qué los productos de tus investigaciones, Fernando, generan una diferencia tan abismal entre la familia tradicional, porque crea un bien público, pero necesitamos como dilucidar y ampliar esto. Hay estudios, o sea, no es que lo tenemos que hacer desde cero, pero creo que uno de nuestros cometidos en este seminario puede ser esto. He terminado. Muchas gracias, Jean Piero. Vamos con, sigue Luis Ignacio. Luis Sí, Ignacio, por favor. sí, gracias. Muchísimas gracias. Nada más es una pregunta muy rápida para Cándida y para Renata. Renata, me encantó y me impresionó, creo, sobre todo los resultados. Y la pregunta es esta, en el sentido precisamente de lo que estaba ahorita señalando Gianpiero, de cómo se va conformando una línea familiar y cómo en ciertos hogares se presentan más unas cosas que otras. Primera pregunta, ¿han averiguado algo sobre niños que abusan de niños? Es decir, ¿qué pasa cuando empieza a haber ya una banda infantil, por ejemplo? Estuve viendo alguna vez un trabajo en tutelares y era impresionante cómo se conformaba desde los niños y cómo eran usados también los niños precisamente por el crimen organizado, por ejemplo. Entonces, han detectado algo relacionado, por ejemplo, con familias, no sé cómo llamarlo, criminalmente organizadas. Empieza a desarrollarse también, pienso en Ma Baker y todo este tipo de cosas, ¿no? Una familia que no funciona bien, empieza a generar una serie de cosas que tampoco van bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora vamos, por favor, con Fabiola. Muchas. Sí, te ¿Ya? oímos. ¿Listo? Ok, Sí, te muchas oímos. gracias. Muchas gracias por las presentaciones muy ilustrativas, muy ricas. Y bueno, yo coincido un poco con Gian Piero en el sentido de profundizar, digamos, en la reflexión en torno a esta conceptualización familiar. A mí me llamó la atención en la presentación de la maestra María Emilia, en el sentido de vincular necesariamente el concepto de familia al tema de la parentalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ella habló del concepto de familia natural versus ficciones de familia, ¿verdad? Aludiendo a este tema del matrimonio, o sea, de vincular el concepto con matrimonio, con parentalidad necesariamente, y que dejaría fuera otras estructuras como puede ser, por ejemplo, el matrimonio sin hijos, ¿no? O como pueden ser las familias de hermanos que se acompañan a lo largo de la vida, cohabitando y responsabilizándose entre sí, ¿no? Entonces, como que me causó un poco de ruido y también un poco el tema, incluso de las familias por adopción, que fue uno de los ejemplos que presentó la maestra como ficciones de familia, ¿no? Entonces, que de alguna manera corremos el riesgo pues de anular todo este avance como muy importante que ha habido en la legislación también, en el reconocimiento de la adopción plena, por ejemplo, en la integración de familias por adopción, ¿no?
Entonces, creo que el problema es complejo. Yo creo que uno de los elementos que a mí me provoca es contrastar esta reflexión del concepto de familia a la luz de los planteamientos que se hicieron al principio del seminario respecto al análisis de las estructuras familiares que contribuyen al mayor bienestar. Entonces, un poco para evitar justamente esta confrontación desde el punto de vista de la conceptualización de las unidades familiares, digamos que un poco reflexionar en torno a las estructuras familiares que contribuyen al mayor bienestar personal y social, ¿no? Bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, la pregunta concreta sería, ¿por qué vincular necesariamente el concepto de familia al tema de parentalidad, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Vamos ahorita a las respuestas que pueden dar los conferencistas sobre estas distintas preguntas que formularon los participantes. Entonces, pues, enciendan su micrófono, por favor, y libremente el que quiera ir contestando las preguntas. Bueno, si quiere, yo contesto a la pregunta respecto a niños o adolescentes agresores sexuales. La verdad es que en México hay muy poca literatura. En algunos otros países, nosotros, la respuesta concreta es no, desgraciadamente no tenemos datos todavía respecto a niños o adolescentes agresores. Generalmente son agresores sexuales, generalmente son adolescentes. Lo que sí tenemos y sabemos es que no solamente en estos contextos en donde hay situaciones mucho más complejas, sea por crimen organizado en países como México o por otras situaciones de vulnerabilidad muy alta o de alta criminalidad, sí es importante considerar que hay un importante número de agresores sexuales en algunos países. Por ejemplo, en España se ha calculado entre 10 y el 15% de agresores sexuales se ubican en la adolescencia. O sea, muchos de los agresores sexuales pueden haber iniciado una agresión en una edad temprana. Entonces, no solamente es considerar ese hecho en ciertos ámbitos en donde nosotros no lo hemos estudiado suficientemente, que pudieran estar asociados a estas cuestiones de criminalidad, sino también considerarlo como un fenómeno social que es un poquito más amplio. Es un hecho que es importante, inclusive en muchos países, Chile, por ejemplo, es un referente en ese sentido, se impulsa la prevención desde el enfoque también en donde se toma en cuenta a aquellos que han sido victimarios. Ellos también tienen que ser una parte muy importante para la posible replicación de esos tipos de violencia o de conductas posteriores en agresores sexuales. Entonces, bueno, sí, me parece muy importante la pregunta. No, en México todavía no tenemos datos suficientes, pero esperamos en los siguientes años poderlos tener. Gracias. Gracias, Cándido. ¿Los demás conferencistas quieren decir algo sobre las preguntas de los participantes? Bueno. Entonces, yo sí quería comentar también respecto al tema de abuso sexual infantil. El tema de los niños sí se tiene considerada en la definición que un abusador de un menor de edad, porque se considera pues desde 0 hasta 18 años, puede ser otro adolescente, de un adolescente puede ser otro adolescente, puede ser un adulto, pero también se considera un niño que tenga 5 años o más que el abusador. Entonces, esto está en la definición, ¿no? Porque se puedan presentar casos, pues sí, tal vez un niño que tenga 6 años y tal vez uno de 11 que lo abuse porque él mismo fue abusado, ¿no? Pero ya se considera que con 5 años de diferencia, pues se podría considerar como abuso, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo un poco nada más, nosotros lo tenemos referenciado así en el libro, que proviene de referencias científicas que lo tienen referenciado de esa manera, entonces nada más era para complementar eso.
Muchas gracias, Rosario. No sé si por ahí ande Emilia, si quisieras decir algo, Emilia. Bueno, si quieren, no veo a Emilia, pero si no, ahorita en la siguiente grupo podría intervenir también Emilia. A ver, aquí tenemos a necesitarías, Jorge Luis Navarro. Tu sonido, Jorge. ¿Sí? ¿Me oyes? Ya. Sí, Ok. ya te oímos muy bien. Gracias. Mira, sí, no es tanto una pregunta, sino creo que una cierta ampliación de lo que nos presentó Emilia. En la ONU se ha utilizado el término perspectiva de familia. Y creo que, y además creo que recoge dentro de esta expresión una serie de, digamos, hechos. Creo que es parte de lo que tú has hecho en la investigación sobre familias y bienestar, etcétera, ¿no? El papel que tiene, por ejemplo, la familia en el combate a la pobreza o en la educación, en fin. Y hay expresiones, sobre todo buscando los pronunciamientos que hay cada vez que se hace un aniversario importante por del Año Internacional de la Familia. La ONU ha seguido como reiterando, digamos, llamamientos a los estados, etcétera. Yo creo que ahí hay una parte muy positiva, ¿no? Muy rescatable en términos de perspectiva de familia y que nos da también pautas, ¿no? Y de alguna manera nos proporciona un cierto referente, ¿no? Entiendo toda la hay toda una problemática que ha presentado Emilia, etcétera, pero pueden ser cosas contradictorias si tú quieres, pero bueno, el hecho es que está ahí, hay una perspectiva de familia, ¿no? Y no solamente por un cierto oportunismo, ¿no? Sino porque efectivamente a veces esos llamamientos tienen que ver con protección real, o bueno, el deseo de protección real por las funciones sociales que tiene la familia. Entonces, yo creo que, digamos, dado que nuestro observatorio y la perspectiva, digamos, el punto, ¿no? Uno de los puntos que genera la vida de este observatorio es justamente la perspectiva de familia, me parece que conviene ser sensibles, rescatar eso en el valor que tiene, ¿no? Y porque, digamos, no hay que solo enfrentarse a un monstruo, pues a una cosa tan enorme como es la ONU, ¿no? Sino también descubrir estas que pueden parecer cosas menores, aunque yo creo que desde el punto de vista de la observación empírica y de las motivaciones, es muy aprovechable, ¿no? O sea, sí es muy aprovechable rescatar esas caracterizaciones de la perspectiva de familia que la ONU ha ido recogiendo y de alguna manera promoviendo, ¿no? Ese es todo. Gracias, Jorge Luis. Telma. Hola, muchas gracias. Felicidades por este seminario, creo es de mucha relevancia. Y paso a mi pregunta. Sabemos que los parámetros que se manejan en sus investigaciones y en las afirmaciones que han hecho los diferentes expositores
nos dan una base para promover el bienestar en las familias, ¿no? Desde dónde se van a, qué necesitamos para que se dé este bienestar. ¿Qué pasa en las zonas de marginación y de poco desarrollo social con problemas multifactoriales, como sabemos y que se han presentado ya aquí en esta exposición? No los repito. Desde sus áreas de investigación, ¿cómo podemos promover su desarrollo y cómo podemos establecer políticas públicas para que se sustenten independientemente del cambio de administración? Porque muchas veces esta promoción se hace desde asociaciones civiles o de ONGs, pero es importante que su intervención quede sustentada en políticas públicas. ¿Cómo podemos lograr esto? Gracias. Muchas gracias, Telma. Y Fernando Huerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y felicidades a los exponentes. Mi pregunta va en el sentido de un poco, digo, son temas que nos hemos ido enterando con el tiempo, algunas cuestiones, algunos estudios que aparecen, mucha de la cuestión de la violencia, de estas problemáticas, pues aparecen también con mucha frecuencia en las noticias, pero de manera muy, a mí me parece que han señalado, ¿no? Estos temas que son tan importantes, el sexo dentro del matrimonio, el sexo seguro, también la violencia contra menores de edad, la violencia sexual, que son problemáticas terribles. Me parece de alguna manera que se ha guardado silencio sobre las causas que están provocando esto. Y entonces quería pedirles si nos pueden ilustrar un poco desde sus estudios, sus evidencias, un poco como decía Jean Guitton, ¿no? ¿Por qué hemos guardado silencio sobre lo esencial de estas problemáticas? ¿Cuáles son las causas? Si es ignorancia, si es por estereotipos que están muy arraigados en la sociedad, o cuál es la razón. Eso sería mi petición y reitero mi felicitación a las exposiciones. Gracias, Fernando. Pues como quisieran contestar, Rosario, Cándido. Sí, quisiera contestarle a Telma en relación a lo que nos pregunta. Uno de los puntos muy importantes que tocamos en el libro es el tema del vínculo afectivo entre los padres y los hijos. Creo que es un tema, bueno, instintivo de la mujer el cuidar a sus niños, ¿no? Recién nacidos, desde que son pequeños. Creo que con un poquito más de formación, incluso en zonas marginadas, pues la verdad es que el papá y la mamá pueden comprender el valor de un abrazo a un hijo, de un beso, de cómo irlos formando, me refiero a cómo irlos educando, pero con el buen trato. Es que este primer concepto genera en el niño la confianza y el vínculo emocional con sus padres que le puede ayudar a disminuir muchas conductas de riesgo. Cuando los papás no saben, no abrazan a los hijos, no les dicen cosas positivas, que incluso en gente que vive en situaciones, ¿no?, de pobreza, está esta parte de poder educar y formar a los hijos, por lo menos con un abrazo, con un beso, con cariño. Yo creo que empezando por esa parte, se va generando este vínculo emocional entre padres e hijos que puede ir con los años evolucionando hacia relaciones mucho más íntimas, ¿no? Me refiero con mucho mayor cercanía, y todo esto previene conductas de riesgo, empezando por abuso sexual infantil. Entonces yo creo que papás que recibieran esta información, lo digo, pueden ser papás estudiados, pero también puede ser gente que viva en situaciones complicadas, en situaciones de pobreza y marginación, el enseñarle a un papá la importancia, papá hombre, de abrazar y besar a sus hijos hombres, ¿no? De darles un abrazo, el puro contacto corporal, eso ya está demostrado, el puro contacto corporal de los padres con los hijos en un abrazo, en un cariño, bueno, desde el punto de vista hormonal, ¿no?,
cómo genera hormonas que producen sentimientos positivos en el niño de seguridad, de afecto, ¿no? Este malentendimiento de yo lo quiero mucho, pues él ya lo sabe, todo lo que hago es por él. ¿Y cuándo se lo dices? ¿Y cuándo lo abrazas? Pues no, es que se lo tienes que decir, lo tienes que abrazar. Es que creo que esto es algo que podría incorporarse como una política pública en los jardines infantiles, en los jardines de niños, en la educación básica, y podrían los papás hacerlo porque es un tema que no necesitas ni dinero, ni formación, ni educación para poder dar afecto. Y con el primer punto de dar afecto puedes empezar a generar ese vínculo de confianza, ese vínculo emocional, ¿no? El decirle a un hijo, hijo, yo estoy aquí para ayudarte, tenme confianza, si alguien quiere lastimarte, si alguien quiere tocarte, aquí estoy. Decir esas palabras lo puede decir cualquier persona, pero hay que tener el conocimiento, me refiero, de la importancia de externar estos sentimientos que en muchos casos no se tienen. Es ahí, por eso mucho, el libro busca mucho generar en los papás esta conciencia de que puedan dar el brinco de externar amor físicamente con un abrazo, con un beso, con cariño, e ir generando ese vínculo emocional desde la primera infancia. Y creo que esto es cuestión únicamente de irlo pasando de boca en boca, es decir, de formar, de capacitar, pero que cualquier persona en cualquier situación podría externarlo porque somos adultos, los padres de familia, porque aunque tengamos otros problemas y otras situaciones muy complicadas en nuestra vida, sí podemos tomar aire para poder abrazar y besar a un hijo y que poco a poco ese niño se vaya sintiendo querido, vaya generando este vínculo de confianza y el día de mañana pueda desarrollarse como una mejor persona porque tuvo ese afecto y ese cariño desde la primera infancia. Entonces yo creo que se podría, sí creo que se podría. Es una cuestión que claro, que quien tiene más condiciones socioeconómicas seguramente podrá llevarlo a cabo tal vez de una mejor forma, pero no implica que quien no las tenga no lo pueda llevar a cabo. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias. Cándido, Renata, ¿no quieren decir algo? Bueno, respecto a la pregunta de si existen ciertas o cuáles serían estas posibles causas o situaciones por las cuales este tipo de problemáticas, la pregunta que hacía Fernando, ocurren o quizás incluso no han sido lo suficientemente atendidas, sin querer caer en esta típica respuesta de lo multifactorial, que es generalmente por ahí por donde se tira. Nosotros hemos visto, concretamente me voy a referir solamente a la parte de violencia, y de hecho manejamos una especie de modelo, está un poco basado en una noción de derecho, que plantea que existe generalmente una especie de tríada. Una víctima, un victimario y una situación, ¿no? Que cuando se conjuntan estos tres factores es factible que se lleve a cabo una conducta, un delito, en este caso, por ejemplo, de violencia. Lo que nosotros hemos visto hasta este momento es que es muy importante ir detectando cuáles son esas causas o condiciones y características específicas en cada uno de estos factores para ir encontrando las respuestas. Uno de los casos que ya hacía ahora mucho énfasis Rosario, por ejemplo, tiene que ver con las características propias de la víctima, ¿no? Víctima, lo entrecomillo un poco, que tiene que ver a veces con baja autoestima, con problemáticas familiares y demás, pero ahí está un factor muy importante. Pero también está un factor que tiene que ver con los victimarios y esto lo relaciona un poco con la pregunta respecto a ¿existen victimarios? ¿Existen victimarios que han sido víctimas a su vez y que necesitamos también atacar ese frente? Necesitamos saber más o menos cuáles son esos perfiles, qué tipo de características hay, qué necesidades hay al respecto, cómo tenemos que prevenir que vuelvan a cometer algún delito de este caso, y también el caso de las situaciones. Ahí, por ejemplo, nosotros apelamos mucho a un concepto que se llama la responsabilidad colectiva. Es decir, estas situaciones muchas veces no se dan solamente en el contexto de un padre o una madre con un hijo, sino también somos parte del resto de prevenir estas situaciones de violencia. Entonces, no te daría una respuesta muy puntual en ese sentido porque creo que da una respuesta sumamente simplista, precisamente nos aleja de la complejidad del problema y de una verdadera solución más allá
de decir existe este perfil y este perfil es el que determina. No, existen perfiles, al menos en estos 3 ámbitos que consideramos son de relevancia para ir atacando en diferentes sectores. Uno de ellos, evidentemente, muy enfocado hacia lo que los padres y madres pueden hacer respecto a la prevención en el contexto familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cándido. Quería decirles que Emilia no ha respondido porque ya me había dicho que ella tenía clase, y entonces tenía que retirarse, pero en mi desmemoria no enfaticé eso. Entonces, aunque no estás ahorita, Emilia, pero muchas gracias y disculpa por, a ver, se me olvidó ese tema. Vamos con las últimas 2 participaciones, por favor, con Araceli Díaz Oraiz y con Larisa Morales, por favor. Hola, buenas tardes, saludos desde San Luis Potosí. Soy psicóloga, docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y justo mi pregunta era para la doctora Emilia, ¿no? El papel que juega la objeción de conciencia en todos estos nuevos lineamientos que desde la ONU se están imponiendo a rajatabla como una policía del pensamiento, ¿no? Y yo pensando en todos los que estamos en el ámbito de la salud, yo que me dedico también a la atención clínica, pues es un tema que me interesa, ¿verdad? Cómo apelar a esta objeción de conciencia a fin de que no intervengan en mi trabajo profesional, simplemente por quererme imponer una manera de llevar a cabo mi labor, ¿no? Entonces, bueno, queda ya abierta la pregunta cuando haya oportunidad. Saludos a todos y gracias por las intervenciones y felicidades a los panelistas. Oye, Araceli, creo que te podríamos encargar ahí a organizar una sesión con el tema de la objeción de conciencia. Perfecto, claro que sí. Me quedo con la tarea. ¿Sí? La tomo como tarea. Claro que sí. Y Larisa, ¿qué nos podrías decir? Buenas tardes a todos. Felicidades, maestro Fernando, por esta gran oportunidad de estar en este observatorio con perspectiva de familia. Mi pregunta va dirigida a María del Rosario y va dirigida porque yo tengo una asociación dirigida a todos los grupos vulnerables de apoyo y ayuda a la mayor parte de los grupos vulnerables. No nos enfocamos solo en uno. Tenemos más de 16 enfoques de vulnerabilidad. Pero sin embargo, uno de ellos es precisamente el querer lograr la integración de la familia, ¿no? La mayor parte de las asociaciones que existen ahorita están enfocadas a un solo miembro de la familia, olvidando que esas personas que tienen algún tipo de problema, pues vienen de una familia o conforman una familia. Es decir, la mayor parte de las asociaciones civiles ahora se encuentran individualizadas al hecho de la mujer violentada, de los niños, en este caso con violencia infantil, los migrantes, las niñas presas, es todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora con el feminismo, pues mucho más crecimiento de asociaciones hemos tenido. Sin embargo, la asociación que yo tengo y que yo presido y que tenemos más de 5 años, pero la acabamos de legalizar, vemos todos los días como lo que comentaba un poco también Telma, es el hecho de que vamos a áreas demasiado bajas y con muchísima pobreza, que sabemos que México tiene un alto índice de pobreza. Vamos a esas áreas donde los papás o la familia vive en un tejabán o vive entre láminas y cartón, y nosotros los visitamos para darles las necesidades más importantes, ¿no? Que son nuestras necesidades como seres humanos, la alimentación, salud, una atención de regalarles una sonrisa, de darles un abrazo, de llevarles a veces, ¿por qué no?, la palabra de nuestro Señor, a efecto de que ellos se sientan un poco apapachados en ese aspecto, ¿no? Que no se sientan que están solos en lo que viven, porque pues viven en mucha desgracia. Entonces yo quería preguntarle a María del Rosario, en esto de la educación sexual, ellos viven totalmente en promiscuidad, o sea, ellos tienen un cuarto hecho a base de cartón y de plásticos, y tienen una cama donde duermen todos los niños y duermen la mamá y el papá, ¿no? Todos los hijos están ahí. Entonces,
cómo es el hecho de no vivir en promiscuidad si los niños están ahí cuando el papá y la mamá tienen esa relación sexual, ¿no? Y la otra sería, ¿cómo es que entonces, a qué campo económico y socioeconómico y geográfico más bien, sería el que atendiera tu libro? Porque creo que a todo ese tipo de personas, aparte de que no saben leer, ¿verdad? Pues cómo inculcarles el hecho de que vienen de familias distorsionadas, de que precisamente son niñas de 15 años, de 14 años viviendo con abuelos porque fueron corridas de sus casas por papás porque ahora están embarazadas, y van y viven con los abuelos a ese tipo de áreas, ¿no? Pero también viven familias con 5, 6, 7, 8 hijos. Entonces, ¿cómo darles la oportunidad a esas familias de que conozcan el hecho de la educación sexual, de qué es lo correcto, si ellos ni siquiera pueden ofrecer la oportunidad a los hijos de hacer lo correcto o de no hacerlo en su propia cara, vaya? O sea, entonces, como que dónde está centrado el libro, socioeconómicamente hablando y geográficamente hablando, para poder cubrir las necesidades de educación sexual de esas personas que viven en un muy bajo, ¿cómo se llama? Nivel económico, en una pobreza extrema, vaya. Bueno, efectivamente, gracias por... Gracias, Larisa. De nada, sí, maestra. pero efectivamente el libro, pues como cualquier libro, llega a cierto público, no llega a todo público, ¿no? Entonces, pues claro, ante tu pregunta es alguien que no sabe leer, pues puede tener acceso al libro, pues no, si no sabe leer, no. Necesitaría de alguien más que pudiera externalizar como estos conceptos. Lo que busca mucho el libro es tener conceptos claros de las cosas para entonces tratar de poder ir formando. En el caso que me comentas, hoy en un cuarto donde están todos en una cama, pues habría que buscar la forma, si es que se les puede ayudar, de por lo menos poner tal vez una cortina, ¿no? Entonces, pues tal vez de un lado y del otro lado los papás con una cortina, ¿no? Explicar a los papás el valor de ellos como hombre y como mujer, que deben de evitar que los hijos vean cuando tienen relaciones sexuales, que cómo debe cada uno de sus hijos ir cuidando su cuerpo, enseñarles el valor. O sea, incluso en su situación, creo que si hay gente como su fundación que se dedica a llegar a esas situaciones, ir poderles externando poco a poco mucho de la base que tiene el libro. Lo que yo decía, oye, que los mamás sepan la importancia del niño, abrazarlo, besarlo, decirle que los queremos, que no se griten, que se hablen con respeto. Es un tema de formación, pero que incluso en situaciones vulnerables se puede ir formando poco a poco, ¿no? Creo que siempre debe haber esperanza de que se puede, sí se puede, pero por lo menos teniendo el concepto como claro. Oye, que lo claro para esa familia sería, pues entonces promover a la niña de 10 años anticoncepción. Oye, pues no, es una niña que tiene dignidad y que se le puede hablar de que es valiosa y que su cuerpo es bonito y que tiene que cuidarlo, pero hay que formar a sus papás para que traten de dar ejemplo en lo posible, en una situación que me comentas, pues tal vez poner una cortina, ¿no? Tal vez sí, tal vez buscar quién pueda donar un segundo colchón y poner una cortina, y entonces por lo menos estén separados, ¿no? O sea, papás de un lado y hijos del otro lado, incluso en esa situación, pero sí creo que llevarles un poco de aliento, en el caso de ustedes, de poder compartir parte de este libro, que busca hacer énfasis en cómo en el fondo los papás son los primeros responsables de formar a sus hijos. O sea, los niños que vienen de esas familias necesitan el abrazo de una persona externa, no necesitan el abrazo de su mamá, es que necesitan el abrazo de su mamá, ¿no? Puede llegar un externo y darle un abrazo, sí, pero es que ese niño necesita que su mamá, que es su figura, que es quien le dio la vida, que es quien lo educa, que es quien le dé el sustento todos los días, sea quien lo abrace, lo bese y le diga que es importante, que es valioso, ¿no? Entonces, creo que empezar a dar por lo menos situación básica como de relaciones humanas familiares. Oye, a ver, vamos a dar una clase para no gritos en la casa. Papá y la mamá nos vamos a hablar con cariño y con cordialidad, incluso en la pobreza. Puede haber cariño, puede haber cordialidad, no tiene por qué haber gritos. Y si el niño quiere algo, el niño lo pide de manera educada y la mamá le da un beso, lo abrazo y el niño siente el cariño y eso hace que el niño se sienta mucho más tranquilo. Entonces creo que ir formando poco a poco en eso puede darle elementos a esos papás para que se sientan mejor con ellos mismos y que puedan entonces ir formando poco a poco a sus hijos o por lo menos irles dando ese cariño físico que es importantísimo que los padres provean. Hay estudios, hay libros ya sobre la importancia del tacto en la primera infancia.
En el caso de un bebé que no es tocado, que no es abrazado, ya crece con carencias afectivas tan grandes. ¿Por qué? Porque necesita sentir ese cariño físico, corporal. Y lo mismo con los niños. Los niños necesitan sentir abrazos todos los días, abrazo, beso, te quiero. Incluso en mi pobreza yo te abrazo, te beso y te quiero. Y eso poco a poco va generando una especie como de un vínculo emocional con los papás, pero también como de tranquilidad en la familia, incluso en las peores condiciones. Entonces yo creo que sería cuestión, por ejemplo, en el caso de ustedes como fundación, si ustedes tienen gente que está de lleno en su fundación y que va a estas comunidades, poder tal vez dar un curso a la gente que está yendo a esas comunidades para que sepan cómo abordar este tipo de temas con la gente de la comunidad, ¿no? Creo que esa podría ser una forma para poder ayudar. Bueno, muchas gracias, Rosario, muchas gracias por tu pregunta, Larisa. Creo que ese es un tema y una vertiente que queremos abrir de manera fuerte. ¿Qué hacer en condiciones de pobreza y sobre todo de pobreza extrema? ¿Cómo abrir estos temas? ¿Sí? ¿Qué se debe de, qué recursos trampolín debemos utilizar para alguien que está en condiciones de tantas carencias? Es todo un tema. Y yo sinceramente te digo, nunca he leído de eso en específico que estás tratando. ¿Cómo manejar el fortalecimiento de las familias en condiciones extremas? Pero ya Rosario ya empezó a decirnos varias cosas que habría que trabajar. Bueno, tendrás carencias de esto y esto, pero el abrazo, el no gritarse, el hablar, pues eso lo puedes ejercer incluso en condiciones de pobreza extrema. ¿Sí? Entonces, bueno, pero es todo un campo. Pues les agradezco mucho a nuestros queridos conferencistas sus intervenciones. Este es nuestro primer seminario, iremos aprendiendo y en la marcha iremos enriqueciéndolo, fortaleciendo las virtudes que hemos tenido aquí en esta reunión, corrigiendo los problemas que hemos tenido y tratando de quitar los vicios que por mis muchos años tengo en estos temas. Entonces, muchas gracias. Sí quiero decir